Es el Señor, esta palabra abrí exactamente en ese lugar. Si puedes, por favor, abrir tu Biblia, donde yo estoy aquí en Ezequiel, capítulo 18 esta noche. Y vamos a procurar salir temprano esta noche. Amén. ¿Alguien me va a ayudar, por favor? Está 5 minutos retrasado el reloj de allá. No necesitan los demás mirar, solamente los que me pueden ayudar. Algunos van a ver el reloj y se van a espantar. Está 5 minutos retrasado ese reloj, ¿sí? Ok, no vamos a estar mucho tiempo aquí, pero de pronto tú puedes tomar nota de Ezequiel capítulo 33 también, para leer después en tu casa, en algún otro momento, y de manera específica los versículos 10 al 20, del 10 al 20. Voy a quedarme yo en el 18, porque sé que si empiezo a ver un poco el 33 vamos a estar demasiado tiempo. Pero el Espíritu Santo me está hablando acerca de algo que es, creo yo, muy necesario que todos nosotros podamos recordar. Creo que muchos lo conocemos, creo que muchos lo sabemos, pero a veces es difícil vivir bajo este principio todos los días de nuestra vida. Bien, y podríamos hablar de tantas diferentes cosas solamente en este pasaje. Podríamos estar realmente horas de horas en este capítulo, lo cual creo, espero, bueno, no sé si espero, creo que no lo vamos a hacer hoy, pero el Espíritu Santo nos va a guiar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, te agradezco, Señor Jesús, por la bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por esas misericordias que se renuevan cada mañana, Señor. Te agradezco, precioso Jesús, por la bondad que tú tienes para con todos nosotros, porque tú eres un Dios bondadoso, lleno de misericordia, no deseando que nadie se pierda, Señor, sino que todos seamos guiados al arrepentimiento. Y te pido, Espíritu Santo, que de esa manera tú puedas hablarnos esta noche, Señor, que tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento, que nosotros podamos comprender cuán amplio es tu amor, cuán ancho, Señor, cuánta profundidad hay, Señor Jesús, en tu palabra para conocer tu verdadero carácter. Permítenos, Señor, hoy participar de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Gracias, Jesús, por haber abierto el camino. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vino palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es tan impresionante como hoy en día los cristianos vivimos bajo un pacto mucho, pero mucho, ampliamente, profundamente, infinitamente mejor que el antiguo pacto. Y aún viviendo bajo ese nuevo pacto, muchos cristianos no tomamos de todas las oportunidades y todos los beneficios que el Señor tiene para darnos. Hoy en día se escucha mucho, y quiero recalcar al empezar a decir esto, no estoy desacreditando, no estamos desvalidando el que hayan maldiciones generacionales, lo cual sí es cierto, existe en la palabra de Dios y existe una cierta transferencia de generación en generación. Pero ¿qué tipo de Dios es el Dios al que nosotros servimos? Si es que Él nos dice en la nueva, bajo el nuevo pacto, nos dice que en Cristo Jesús todos hemos sido hechos una nueva especie, una nueva criatura, nos dice la palabra, pero en el griego nos dice es una especie totalmente nueva, es una especie que no existe aquí en la tierra. Al no existir aquí en la tierra, necesitamos comprender con todo nuestro corazón que si no existe aquí en la tierra, tiene que ser divino. Y si es algo divino, no puede haber falta, no puede haber error, no puede haber falla en él. Muy bien.
quiero sí volver a recalcar, existen maldiciones generacionales y las maldiciones generacionales pueden perseguir a las personas de generación en generación, totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, antes del Señor empezar a hablar acerca de las maldiciones generacionales, Él nos muestra cuál es verdaderamente su carácter. Tú deberías tomar nota ahí en tus cuadernos, en tus hojas, en tu papel, en tu celular, donde sea que estés anotando, pero deberías leer Éxodo capítulo 33 y Éxodo capítulo 34. Pero leerlos completos, leerlos cabales, para que puedas tener un contexto correcto de esos pasajes. En el capítulo 33, Moisés le está pidiendo que el Señor pase delante de él, que le muestre su gloria. Sí, y cuando tú le pides al Señor que te muestre su gloria es la esencia de quien Dios es. La gloria es Dios y Dios es la gloria. Por eso es que donde sea que la gloria de Dios está presente, Dios está ahí presente. Y por eso es de que cuando tú estás tan enamorado y envuelto de su gloria, llegan momentos donde no quieres salir de esa gloria, no quieres dejar ese momento donde su presencia manifiesta está habitando en medio nuestro. La palabra de Dios nos dice: tú eres el Dios de Israel, que tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Entonces el Señor desciende en su gloria en diferentes niveles, en diferentes magnitudes de su gloria, pero desciende en su gloria. Muy bien, mas cuando su gloria desciende en medio nuestro, es muy importante entender que la gloria está directamente relacionada con el ser de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces en Éxodo 33, cuando el Señor está escuchando este pedido de Moisés, que le dice: muéstrame tu gloria, si he hallado favor delante de tus ojos, como tú dices que he hallado favor, que he hallado gracia, muéstrame tu gloria, deja que tu gloria pase delante mío. Y entonces el Señor lo prepara a Moisés y le dice: ok, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. El bien de Dios es la gloria de Dios. Y esta palabra bien es la palabra que también se utiliza cuando Dios creó los cielos y la tierra, y cuando dividió e hizo la luz y las estrellas y todo. Y dice: y dijo Dios que era bueno. Es la misma palabra como bien. Pero también te habla acerca de la bondad de Dios. En otras palabras y en otras traducciones así lo dice: yo voy a hacer pasar toda mi bondad delante tuyo. Y el problema es que muchos cristianos, muchos creyentes tienen un concepto erróneo de quién es Dios, porque medimos a Dios bajo nuestros preceptos, bajo nuestros conceptos, bajo nuestros prejuicios. Y nuestro prejuicio, nuestros conceptos, nuestros preceptos son muy limitados. Nosotros estamos limitados por tiempo, espacio y la realidad en la cual nosotros estamos involucrados. Es muy difícil para una persona pensar o aprender a pensar más allá de su realidad. Para personas aquí en el occidente, por ejemplo, les es muy difícil, virtualmente imposible, especialmente hoy en día con un movimiento tan fuerte de las mujeres, un movimiento feminista. Es casi imposible para una persona occidental considerar siquiera la realidad de las mujeres musulmanas. No pueden asociarse porque nunca jamás han estado expuestas a esa realidad. Y te estoy hablando dentro de algo que estamos en el mismo planeta, en la misma tierra. Imagínate si es tan difícil considerar siquiera. Mucho más difícil va a ser aceptar. Y mucho más difícil aún va a ser comprender. Imagínate cuánto más difícil es para el ser humano cuando la palabra de Dios nos dice: mis caminos no son vuestros caminos, más altos que los tuyos son mis caminos, dice el Señor. Mis pensamientos son mucho más altos, así como el cielo está de distancia de la tierra. Y algunos dicen: bueno, ¿en cuántos kilómetros serán? No, ¿por qué crees que está hablando del primer cielo?
la distancia que hay entre los cielos y la tierra. Así de distante es tu forma finita de pensar. Y cuando consideramos a Dios, lo consideramos lastimosamente bajo un precepto, bajo un concepto que nosotros tenemos. Yo creo que muchos cuando vayamos al cielo, cuando estemos ahí delante de nuestro Dios, muchos van a quedar pero así, se les va a caer la jeta pero así, hasta el suelo mismo. No van a poder creer que ese había sido Dios. Olvídate, no solamente de cómo es Dios. Sí, de pronto lo van a ver de una manera totalmente diferente al que tú piensas. Y lo vas a ver y así como que, ¿y tu barba? ¿Dónde está tu barba? Y entonces, ¿por qué crees que tengo barba? Porque eres el anciano de días, o sea. Viste, tú y yo solamente nos movemos bajo los principios que están determinados ya en esta tierra. Pero Dios no es así. Dios es un Dios no solamente, ni siquiera es infinito, sino que Dios es un Dios eterno. No podemos ni siquiera llegar a comprender. Viste, el ser humano, como te digo, está limitado por tiempo y espacio. No entendemos, no comprendemos que es eterno. Y como no comprendemos cuánto es eterno, la eternidad está ligada directamente a la misericordia de Dios. Dios es un Dios eterno, por ende, lo que Él es eterno. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice, y es una de las revelaciones más gloriosas y sobrenaturales que hay en las Escrituras, porque ves que el pueblo de Dios hablaba esto con la comprensión finita de su mente. El Señor traía una revelación de su gloria tan poderosa. Ahí en uno de los últimos lugares donde se habla acerca de esto, en 2 de Crónicas capítulo 5, el versículo 14, están diciendo todos a una sola voz, porque el 13 y 14 dice, porque tú eres bueno, hablando acerca de su bondad, del ser de quien Dios es, y porque tu misericordia es para siempre. En otras palabras, es eterna. Porque la misericordia de Dios, no, viste, Dios tiene que decirnos a nosotros que cada mañana se renueva su misericordia por el simple hecho que nosotros vivimos bajo mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche, día, noche, día, noche. Hoy estamos en ¿qué? 2 de junio. Mañana ¿qué va a ser? No, pues Champions League. Cabezas de balde. No, entonces, 3 de junio, pasado 4 de junio, pero para Dios no hay. La palabra de Dios dice, para Dios le es lo mismo las tinieblas que la luz. El día y la noche, no, Él no diferencia. Pero para nuestra concepción y nuestra comprensión, Él tiene que decir, ya, les voy a hacer creer, mis misericordias se renuevan cada mañana. Porque nosotros pensamos que su misericordia en ese día se ha acabado. Y la palabra de Dios es clara, lo dice el salmista, dice, ¿ha dejado de tener misericordia de Dios? ¿Se ha acabado su bondad? Y luego se da cuenta y pone retro, ¿no es cierto? Y dice, ¿verdad? Retrocede un poco en rewind y dice, debilidad mía es esta. Otra traducción dice, enfermedad mía. O sea, estoy enfermo, una enfermedad que se llama enfermedad mental. Es esta. Porque ciertamente Dios ha escuchado mis oraciones. Porque ciertamente sus misericordias no se han acabado, sino que son renovadas. Pero Dios tiene que hablarnos en términos que nosotros podamos simplemente enmarcar en nuestra realidad. Pero la realidad de Dios es que Él, su ser, cuando pasa delante de Moisés, le dice, sí, yo soy Jehová, Jehová, soy fuerte, pero lo primero que sale de su boca es misericordioso.
El problema es que muchos cristianos, ¿viste? Y esto te va a servir mucho como una base fundamental para que en algún momento cuando en la escuela bíblica podamos hablar acerca del juicio eterno. Nosotros pensamos juicio eterno y automáticamente ya se han vuelto todos escatólogos. Dices, vamos a ver la doctrina del juicio eterno y todos vamos a entonces estudiar entonces acerca de los tiempos finales. No, eso es escatología. El juicio no tiene nada que ver con escatología. El juicio, ¿qué dice? ¿Juicio qué? No dice juicio futuro. Dice juicio eterno. Y el juicio eterno no tiene que ver con lo que Dios va a juzgar en un día, sino con la justicia de quien Dios es. Y Dios es justo, pero no es justo bajo nuestros preceptos. ¿Viste? Bajo nuestros preceptos nosotros decimos ojo por ojo, diente por diente. Eso es justicia. Nosotros decimos, como dice aquí este refrán, los padres comen uvas agrias, entonces los hijos van a tener la dentera. Eso es justicia. Y cuando vemos ese pasaje en Éxodo 34, cuando dice, sí, yo soy Jehová misericordioso, tardo para la ira, extiendo mi misericordia a millares, pero siempre salen los fariseos religiosos fundamentalistas. Pero, pastor, dice el Señor, que no tendrá por inocente al impío y visitará de generación en generación. Sí, eso lo dice Dios. Pero no es lo único que dice Dios. Sí, no va a tener de ninguna manera por inocente al impío. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Y en eso está incluido el impío. Te iba a decir algo, pero creo que todavía no estás preparado para recibir, porque si te digo ese nombre, de pronto algunos me van a... Y quiero ver la Champions League mañana. Dios nos dice la palabra en Hebreos que Él es inmutable. En otras palabras nos dice, es más, dice ahí en Hebreos, no hay sombra de variación en Él. Él no cambia. Él es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. O sea, el mismo eternamente. Los que cambiamos somos nosotros. Hoy decimos, no, esto está bien, y mañana como nos conviene, un poco mal. Pasado decimos, no, esto está terriblemente mal. Y 3 días más tarde decimos, bueno, no estaba tan mal. Pero en cambio Dios es un Dios recto. Es un Dios derecho. Al ser un Dios derecho, Él quiere que nosotros podamos llegar a comprender de alguna manera cómo es su derecho. Porque su derecho no es como el tuyo y el mío. Nuestro derecho es bajo los estándares que nosotros tenemos. Y nosotros decimos, Señor, no es justo que esto me pase. Y el Señor dice, ¿tú qué sabes de justicia? Sí, de pronto no es justo que te pase esto, pero tú no entiendes que en mi justicia yo me voy a glorificar en esto que te está pasando. Y cuando me glorifique, vas a ver qué justo había sido. Eso se llama soberanía. Y soberanía, que es otro de esos temas difíciles de comprender para el ser humano. Sí, sabemos, decimos, todos pueden citar como Lord. Dios en su soberanía permite cosas que podría prevenir en su poder hasta que te pasa algo. Te pasa algo y es así como, ¿y dónde estás, Dios?
¿Dónde está tu poder? Manifiesta tu poder. Y el Señor dice, pero soy soberano. Y en esa soberanía su misericordia no ha dejado de ser. Entonces, ¿a quién les habla a estos israelitas? Y les dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, versículo 3, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Ahora, cuando dice vivo yo, en otras palabras, está jurando por su vida. ¿Cómo es su vida? Ajá. Por eso es de que como su vida es eterna, su palabra es eterna. Porque, viste, nosotros, ¿con qué está asociada la vida para nosotros? Sí, la muerte, el tiempo. Pero ¿qué es algo que sabes que una persona está viva o que está muerta? ¿Cómo sabes? ¿Perdón, qué? ¿Qué han dicho por ahí? Respiración. ¿No es cierto? El hálito de vida. El aliento de vida, aunque algunos tienen aliento de muerte, pero no importa, ¿no? Siguen teniendo aliento, ¿no? Pero nosotros medimos la vida de esta manera. En cambio, Dios no tiene que hacer esto. Él simplemente dijo, y su ser, su espíritu sigue. Él nunca se retracta. Él es. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? Entonces cuando dice vivo yo, Él está jurando por su eternidad. Que ya no van a poder usar ese refrán. Mira lo que dice después. He aquí que todas las almas son mías. Viste, necesitamos más tiempo para terminar de ver todo este pasaje, pero te prometo que voy a llegar al punto rápido. ¿Ya? Todas las almas son mías. ¿Cuándo fue Adán un alma viviente? Cuando Dios sopló sobre él, sobre su nariz. Cuando hizo, y entonces fue alma viviente. Por eso es de que dice, todas las almas son mías. Entonces, ¿de quién viene la vida? Ahora, mira lo que dice. Como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de que si el Padre come uvas agrias, el Hijo también va a tener su dentera. Y él dice, un momento. El alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mía, me pertenece a mí. Entonces yo rijo por sobre cualquier refrán o por sobre cualquier maldición generacional que podría haber sobre tu vida. Y si tú lees con detenimiento, aquí es donde tienes la verdadera manera de quebrar maldiciones generacionales, para siempre. Y cuando veas qué tan fácil había sido, vas a decir, no puede ser. Porque viste, nosotros ya estamos manchados con todas las otras cosas que pensamos que deberíamos hacer para que se rompan las maldiciones. Dios es un Dios que vive en un plano totalmente diferente al nuestro, que para nosotros nos cuesta mucho comprender cómo cuando Él dice, si no está, yo lo voy a crear. Y así como que dices, no, pues, Señor, a ver, no me digas eso. Mejor haz nomás que esté. Nuestro plano es un plano tan natural que cuando el Señor le dice, sal de la barca, no, pues Señor, te creo que eres Dios. Ya, eres Jesús, deja pero de manchar con esto, ¿cómo que voy a salir de la barca? Dios no se mueve, ¿viste? Por eso Jesús hace milagros tan sobrenaturales con la naturaleza, por eso es sobrenatural. Porque lastimosamente la naturaleza nos rige. Entonces nosotros vemos una situación y de acuerdo a la naturaleza decimos, aquí ya no hay solución. Y el Señor dice, esta naturaleza que está en tu vida yo la he permitido para que yo me glorifique. Aún la naturaleza manchada de generación en generación. El alma del Padre es mía, así como la del alma del Hijo es mía. El alma que pecare,
esa morirá. Ese es el principio completo en las Escrituras. Todo aquel que pecare, ese va a morir. Si tú comes de este árbol, ciertamente morirás, por cuanto todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. ¿Y vida cómo? Eterna. No se acaba. Ahora, voy a leer rápidamente. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, el que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés, ni tomare usura de ninguna, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminar y guardar en mis decretos para hacer rectamente, este es justo, él vivirá, dice Jehová el Señor. Ahora, en tu casa vas a analizar todos esos y te aseguro de que por lo menos 7 de todos esos ya los has hecho. Entonces, sonaste, tú no entras en eso. Porque dice aquí, el que hace esto, este es justo. Él vivirá, dice Jehová el Señor. La lista parece así muy simple, pero cuando empiezas a analizar todas las cosas, empiezas a ver y dices, entonces estoy arruinado yo y están arruinados mis descendientes. Pero por eso es necesario entender que justo hay uno solo. Y Jesús vino a cumplir esa justicia. Ahora, retén ese pensamiento. Sigue leyendo. Mas si este hombre engendrare, mira, el hombre justo, este hombre que va a vivir, pero si este hombre engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas, o que no haga las otras, por fin, o que haga alguna o que no haga. ¿Viste? Dios está simplemente como buen abogado poniendo todas las cláusulas. Si hace o no hace, en otras palabras está diciendo. Sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero un rato, su padre era justo. Está hablando del hijo de este hombre justo. Pero si el hijo de este hombre justo toma sus decisiones y hace lo injusto, ¿qué crees? No vivirá. Ahora algunos van a decir, pero es que no es justo. Entonces, ¿para qué mi justicia? Pregúntale a Job. Dice, Job era hombre justo, recto, apartado del mal. Y él hacía sacrificios, dice la palabra, por si acaso hayan pecado mis hijos. Él sabía de que estaban pecando. Dios libró a Job, pero no libró a sus hijos. Porque sus hijos escogieron otra cosa. Ahora mira lo que dice después. Pero si ahora está hablando de la tercera generación. ¿Siguen? La primera generación justo. El hijo de este es un ladrón, uno de esos delincuentes, segunda generación. La tercera generación dice, pero si engendrare hijo, el cual, ahora sí subraya, ahora se pone interesante esta prédica, viere todos los pecados de su padre, y viéndolos, subraya, no hiciese según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda que no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con su vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, subraya, no morirá por la maldad de su padre. Chao, maldiciones generacionales. ¿Cómo había sido de fácil romper las maldiciones generacionales? No hacerlas.
Pero ¿y si me viene? ¿Y si enfermedad? No lo hagas. Y no vas a sufrir. Tú no tienes por qué sufrir las maldades de tus padres. Y tus hijos no tienen por qué sufrir tus maldades. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso y que siempre actúa en justicia. Por eso es doctrina del juicio eterno, no del juicio a venir. El juicio. Todos le temen al trono del juicio. Pero si tú estás en Jesús y eres justo, has sido justificado por su sangre. Y al haber sido justificado por su sangre, tú no tienes por qué pagar los platos rotos de tus padres, de tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos, ni de Adán. Porque por Adán hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuántos han sentido la gloria de Dios esta noche? ¿Cómo lo explicas? Si todos han sido destituidos de la gloria de Dios por el primer Adán. Pero en el segundo Adán trajo vida, trajo restitución, trajo reconciliación, trajo restauración. Abrió un camino nuevo para que tú y yo podamos entrar confiadamente. Si no tienes que pagar los pecados de Adán, ¿por qué entonces tienes que pagar los pecados de tus papás? No tiene sentido. De cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo ese agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Se acuerdan de los discípulos? Lo ven al pobre ciego y viste, Jesús, el Espíritu Santo lo habla en Ezequiel, pero los discípulos siguen viviendo bajo la tradición de los ancianos. Lo ven al ciego y dicen, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que nazca así. Y Jesús les dice, ¿por qué tiene que haber pecado este o por qué tiene que haber pecado sus padres? Ni este ni sus padres. Está así para que el Padre sea glorificado. Para que cuando ocurra el milagro, todos van a glorificar al Padre. Y cuando glorifican al Padre, ya no tiene sentido echar la culpa ni al papá, ni a la mamá, ni al hijo, ni a nadie. Sino que todos se gozan en el gozo del Padre. Sigue leyendo. O te sigo leyendo. Y si dijerais, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, subraya eso, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Maldiciones generacionales así. Por eso el Nuevo Testamento lo dice tan claro. Dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo. Si confiesas tu pecado. Ahora, estás pecando con maldición generacional, pero tú confiesas como pecado. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y solo has confesado el pecado, pero Él es fiel y justo para limpiarte de toda iniquidad. O sea, maldición generacional. Chao todos esos libros de que tienes que hacer pacto con la tierra y poco más tu llamita más enterrar ahí y cualquier burrera que... No, pero tienes que ayunar 40 días, subir al monte. Algo dice aquí de subir al monte y comer en el monte, ¿no ve? Nosotros lo complicamos a Dios. Porque nosotros pensamos y decimos, no, es que esto es algo terrible, pastor. Esto es algo que no lo puedo dejar de hacer. Ahí es donde está el error. En Cristo Jesús puedes. Pasa que en tu alma no quieres.
Porque si quieres, Dios pone el querer como el hacer. ¿Quieres? El Señor lo va a hacer. No necesitas ninguna otra artimaña que por estratagema de hombres utilizan simplemente para el error. No necesitas ser llevado por todo viento de doctrinas para saber cómo vas a romper esas maldiciones generacionales. ¿Sabes cómo las vas a romper? Deja de hacerlo. Ahora, aquí viene un principio. Tú puedes dejar de hacerlo, pero si tus hijos lo hacen, ellos van a cargar las consecuencias. Entonces deja de hacerlo y enséñales a tus hijos a no hacerlo. No es suficiente, viste, vivir tu vida delante de Dios y delante de tus hijos, sino que necesitas tomar a tus hijos y enseñarles por el camino correcto. Hoy estaba saliendo a la torre de oración en mi horario y le dije, por favor, me lo cierras la puerta. ¿A dónde vas, papá? Estoy yendo a la torre de oración a orar. Queremos ir contigo. Es mi tiempo, aleluya. Es que... Vamos. Papá, ¿qué haces en la torre? Y les enseñé. Y sabes, ahora ellos van a tener un horario. ¿Les he obligado? Pero les estoy enseñando por el camino correcto. Y les estoy enseñando de la mano. Tú hubieras querido estar ahí conmigo en esa habitación para aprender cómo orar. Pero lo siento, mis hijos tienen ese beneficio. Y empecé diciéndoles, vamos a orar. Pero saben, para orar yo me pongo de rodillas y me inclino. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, papá? Dijo uno, y el otro dice, porque es un rey. Y así como se inclinan ante las princesas y los príncipes, yo también me inclino. Los dos estaban postrados de rodillas. Y yo podría simplemente asumir, yo he cortado ya maldiciones, yo quiero asegurarme que ellos también las detengan. Y después me voy a asegurar, cuando los hijos de mis hijos vengan, que ellos también las detengan. Pero no se acaba ahí esta prédica. Porque mira, aquí está el pequeño nugget de revelación. Mas el impío, de ninguna manera tendré por inocente al impío, y visitaré su transgresión, su iniquidad, de generación en generación, hasta la tercera y cuarta generación. Mas si el impío, al que no lo voy a tener por inocente, mas si se apartare. ¿Cómo? Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Pero es impío, Señor. ¿Viste? Por eso cuando tú lo pones a Dios en tu balanza de justicia, te equivocas. Porque tú dices, Señor, a este que le caiga un rayo, que le parta en 20, que le parta en 100, ¿eh? Y cuando le haya partido en 100, que pase un tren encima. Y mientras está pasando, que se electrocute. Y cuando sus pedazos hayan sido esparcidos, que vengan los perros callejeros y se lo coman. Y después el perro vomite lo que acaba de comer. Y entonces vengan unas hienas y se coman el vómito y al perro que se ha comido a ese. Así, justicia. Fíjate. Y el Señor dice, justicia va a ser cuando el impío que te ha hecho agravio se convierta. Ahí ya los he dejado.
¿Cómo? Sí. Cuando aquella persona que te ha herido, cuando aquella persona que te ha destruido, aquella persona que te ha destrozado y pisoteado, se convierta de todo corazón. Ahí va a hacerse justicia. Porque el justo vino a morir por todos los pecadores. No vino por ti solamente, sino que al venir por ti, vino por todos aquellos que te hicieron daño a ti. Ahora, para eso se requiere madurez. Porque ahí están algunos pensando en aquellas atrocidades que les han pasado. Y aún a aquellos que te han hecho atrocidad y media, el justo quiere justificarlos también. Ahí ya no entramos de acuerdo, ¿no es cierto?, con su misericordia. Ahí es como que, no, Señor. Por eso es de que si yo te mencionaba quién te vas a sorprender cuando estés en el cielo y veas a alguien ahí, vas a, ¿cómo? No, no manches, ¿cómo, Señor? A ver, explícame. Y el Señor te va a volver a la escena de Éxodo 34. Soy misericordioso. Porque mi misericordia es eterna. Es para siempre. No se acaba. De cierto no morirá. Todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pero tú has dicho, pues, Señor, de que no vas a tener por inocente al impío. Sí, he dicho porque soy justo, pero quiero yo la muerte del impío. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ninguno se pierda. ¿Se acaba ahí? No. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar. He aquí que yo he venido por las ovejas perdidas. No es que Dios retarde sus promesas, sino que Él es paciente para contigo. ¿Eso dice? Para con todos, incluidos los que te han herido. Y por eso en las bienaventuranzas Jesús nos enseña y nos dice, bienaventurados los misericordiosos. Porque sabes, cuando tú eres misericordioso, tú te pareces a tu Padre. Y cuando eres capaz de extender misericordia al que no merece misericordia, ahí eres igual a tu Padre. Pero me ha hecho. ¿Y tú? Por eso el Señor en el Padre Nuestro nos muestra orar con misericordia. Perdóname, Señor, pero como yo perdono a los que me ofenden. Porque si yo perdono a los que me han ofendido, mira, esta es una revelación tremenda. Juan capítulo 21, Jesús les dice, o el capítulo 20 si no me equivoco, les dice, a ustedes les doy autoridad para que a quien remitan sus pecados, les son remitidos. ¿Qué quiere decir eso? A quien tú le quites la falta, a quien tú le quites la ofensa, le es quitada. Mientras tú no perdonas a tu ofensor, tú vives esclavizado a esa persona y vives esclavizando a esa persona.
Porque con la medida con la que tú juzgas, vas a ser juzgado. Entonces, en la situación donde tú no puedes perdonar, en esa situación, en esa circunstancia, tú vas a ser juzgado de la misma manera. Entonces, cuando tú ofendas, porque la palabra de Dios dice todos ofendemos muchas veces. El que no ofende de boca es hombre perfecto. Entonces, hasta ahora no he visto un perfecto. Pero cuando tú ofendas en eso, tú te estás haciendo a ti mismo esclavo de esa ofensa. Porque es, Padre, perdóname por esta ofensa en la manera en que yo perdono al que me ofende. Pero mira esto, cuando tú dices, ok, Señor, voy a ser misericordioso. ¿Sabes tú qué significa misericordia, no? Misericordia es inclinarse en favor de alguien menor. ¿Sí? Entonces, tú dices, voy a extender misericordia a este cangrejo, por no decir otra cosa, ¿no? Pero y ahí está Jesús enseñándote, Padre, perdona a estos cangrejos, porque no saben lo que hacen. Ajá. Pero cuando tú extiendes eso, ¿sabes qué estás haciendo? Tú estás actuando como Dios. En la misericordia hecha carne, tú y yo actuamos como Dios. Por eso es de que ese viejo refrán que dice, ya, el hombre perdona, pero solo Dios olvida. Es este mismo refrán. El padre come las uvas y los hijos tendrán la dentera. Porque el Señor dice, sé perfecto como yo soy perfecto. Sé santo como yo soy santo. Y cuando tú dices a aquella persona que no merece recibir misericordia, y dices, ¿sabes qué? Ya, vos no mereces nada, pero ¿sabes qué? Te voy a extender misericordia. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás haciendo de Dios. Porque Dios extiende así su misericordia. Y sus pecados están siendo remitidos por causa tuya. Pero Señor, no es justo, debería pagar en el quinto infierno. Y tú quizás se debería crear un sexto, séptimo círculo del infierno. Pero tú has sido justificado en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú y yo extendemos ese nivel de misericordia al imperdonable, entonces estás siendo igual a tu Padre. Y por donde sea que tú camines, tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero ser misericordioso como mi Padre es misericordioso. Me ha hecho, me ha dicho, me ha mirado, no me ha mirado, ya ni me mira. Pues es que lo voy a mirar. Hola. ¿Qué pasa? Te amo, te bendigo. Pero de verdad, no veas, te bendigo en el nombre de Jesús. Satanás te reprenda. No, sino que de verdad te amo. Oye, ¿sabes qué? No tengo nada, no quiero impedir el que yo me parezca a mi Padre. Porque si yo, siendo justo, vas a leerlo en un momento, si yo siendo justo escojo el mal camino, toda mi justicia al tacho. Mira, rápido, ya voy, ya nos vamos. Más
Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, versículo 23. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ahí está el impío. Y el impío está ahí haciendo sus impiedades. Y si tú haces lo mismo que el impío, ¿vas a vivir? No puedes vivir. Y por eso es de que la palabra de Dios nos advierte tanto acerca de hasta enfermedades corporales por causa de la falta del perdón. Y literalmente nos empezamos a podrir por dentro. Y no puede sostener nuestra alma tanto al punto que nuestro cuerpo empieza a reflejarlo. No vivirá. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, ¿no? Porque ahí empezamos, eso no me parece justo, eso ya no estoy de acuerdo. ¿Cómo voy a perdonar al que me ha hecho semejante agravio? El Señor te va a responder de esta manera. El Señor dirá, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere. Antes hace la pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? No. Pero no quiero la muerte de ninguno que muere, sea impío o justo. Porque el justo, si hace como el impío, va a morir siendo justo. Y el impío, si no se arrepiente, va a morir por ser impío. Oh casa de Israel, ¿por qué moriréis? Yo no quiero la muerte de ninguno que muere. ¿Sabes cuál es la respuesta? Convertíos. Arrepiéntete. Y ya tienes la clave para las maldiciones generacionales. Pero hay una clave más importante que eso. Y se llama vivir en libertad. ¿Le quieres seguir reteniendo los pecados? Allá tú. Yo escojo extender misericordia. Pero no me parece, pero no me acuerdo, no son justos tus caminos, no son rectos. Vuelvo a lo que te decía. Cuán alto es el cielo de la tierra. Así son sus caminos. No los entiendes. Pero lo que pasa es que tú no sabes que cuando Esteban estaba siendo apedreado, Esteban, que lo único que dijo fue citar como 57 pasajes del Antiguo Testamento. Y porque ellos estaban enfurecidos de que les exponga su corazón, empezaron a apedrearlo. Y él dijo, he aquí veo a Jesús levantado de su trono, peor todavía. Mientras le apedreaban, Esteban dijo, no les tomes en cuenta este pecado. En su muerte injusta,
¿Estás listo? Sí. En su muerte injusta soltó a Saulo. Saulo no se hubiera convertido si Esteban no lo soltaba antes de morir. Remitió los pecados, porque Saulo, dice el siguiente capítulo, que Saulo consentía. En otras palabras, cuando lo estaban por apedrear, todos miraron y lo vieron a Saulo, y Saulo dijo: y al hacer esto lo apedrearon. Pero al apedrearlo, Esteban dijo: te remito tus pecados. Y como te remito tus pecados, tú no sabes si aquel a quien estás remitiendo las ofensas que te han hecho se va a convertir en el apóstol Pablo, quien va a traer la más grande de todas las gracias del Nuevo Testamento. El que metía en la cárcel a los cristianos. Un cristiano verdadero fue instrumento para su conversión. No vale la pena amargarte. No vale la pena retener tus ofensas. No importa quién, no importa cómo, no importa cuánto te hubiera ofendido, te hubiera lastimado. Sé más grande. Sé misericordioso. Y cuando escoges la misericordia, nunca jamás te equivocas. Porque Dios prefiere la misericordia sobre el juicio. ¿Y sabes qué? La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. El juicio tuyo, pero la misericordia triunfa. Ese es el Dios que tienes. Un Dios ilógico para muchos, pero para aquellos que comprendemos, un Dios misericordioso. Ponte de pie. Te voy a dar la oportunidad para que esta noche tú seas misericordioso. Y que desde esta noche tú seas misericordioso. No les heredes eso a tus hijos. Viste, yo cuando mis hijos crezcan, yo quiero que ellos digan: mi papá era el que más reía, mi papá era el que más disfrutaba, mi papá era el que siempre perdonaba. No quiero que digan: ese viejo amargado. Yo quiero que mis nietos se acerquen a mí corriendo y que me pidan que les cuente las historias de cuántas veces he perdonado a la gente, para que les enseñe y les diga: ¿sabes qué? Entonces ahora tú perdona. Si he podido perdonar esto, si he podido perdonar lo otro, tú perdona, porque Jesús nos ha perdonado el más grande de todos los pecados y nos ha dado vida eterna. ¿Quieres extender misericordia? Yo sí. Qué difícil, pastor. No, no es difícil, te aseguro. Si solo quieres, Él lo va a hacer. Si tú dices: Señor, hoy escojo, porque tú has puesto el querer, el Señor, antes de que pase este fin de semana, te va a dar el hacer. Ahora ten cuidado, porque tú vas a ser responsable de hacerlo. Pero vas a cortar las maldiciones generacionales más terribles, que son la falta de perdón.
hacia todas tus generaciones. Yo quiero eso para mi vida. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y si tú estás consciente de lo que vamos a hacer, porque te voy a guiar en una oración que vas a tener que repetir. Y por eso es de que cuando tú hablas, el Señor sella esas palabras. Pero si tú estás consciente de esto, ahí todos con el rostro inclinado y sus ojos cerrados, si tú realmente lo quieres, levanta tu mano derecha delante del Señor y di conmigo: Señor Jesús, esta noche te agradezco por haberme traído a este lugar y por haberme hablado esta palabra, porque esta es una palabra para mí. Te agradezco porque yo la he escuchado y porque ahora tengo la oportunidad de actuar como tú actúas. Señor, no quiero maldiciones generacionales. Que se corte en mí de aquí en adelante. Señor, que se detenga en mí por tu justicia. Mas tampoco, Jesús, quiero no perdonar a la gente. Yo quiero soltar a todos los que me han ofendido, desde la ofensa más pequeña hasta la ofensa más grande. Cualquiera hubiera sido la transgresión, hoy escojo ser como tú y quiero ser misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, extendiendo esa misericordia a millares de millares. Porque solo tú sabes si aquellos a quienes suelto extenderán también tu misericordia por las naciones. Hoy escojo, Señor, perdonar y remitir todos sus pecados. No quiero acordarme más de ellos. Y te ruego, Jesús, por estas personas que me han lastimado, que puedan conocerte como esta noche yo te estoy conociendo. Un Dios misericordioso, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Por eso te amamos. Te doy gracias, Jesús. En tu precioso nombre oro. Amén. ¿Viste? Esa carga se fue. Yo no sé cuántos de ustedes lo han sentido, pero hemos dicho amén y es un peso que así ni siquiera se ha levantado, se ha esfumado en la vida de muchos de ustedes que estaban amargados. No vuelvas a agarrar ese peso. Es fácil vivir sin ese peso. Es hermoso vivir siendo misericordiosos. Ahora ve y sé misericordioso. Extiende misericordia a 2 o 3 personas esta noche. Bendícelos en el nombre de Jesús y nos vemos Dios mediante el día domingo. Que el Señor los bendiga de sobremanera. Aleluya.